Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El día en el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en un pleno a petición del PSOE y de Vox para explicar las acciones que ha llevado a cabo su gobierno en la crisis de los incendios y todavía lo que queda. Hay algunos que además recordemos que están activos. De hecho, él mismo ha ido dando algunos datos. Se calcula que en Castilla y León hay 141.000 hectáreas arrasadas, sobre todo en León y Zamora, donde el más del 30% es forestal arbolado, el 11% es desarbolado, luego hay un 43% que son matorrales, un 8% agrícola y luego, un porcentaje que se dedica a otros usos. Hablamos de un pleno que se ha celebrado en un ambiente preelectoral. Ya saben que la próxima primavera en Castilla y León, pues todos sus ciudadanos tendrán que acudir a las urnas. Pero él, el presidente Mañueco, ajeno a toda utilización política, ha pedido que, por favor, en un día como hoy, se huya del electoralismo, ¿no? Y por eso ha pedido seriedad dentro del Pleno, porque ha dicho que el debate lo merece. Nuestra tierra ha sido golpeada en las últimas semanas por una tragedia que ha segado vidas, que ha arrasado tierras y pueblos, que ha reducido hogares a cenizas y ha arrebatado la esperanza a muchas familias. No basta con expresar nuestro duelo ni enunciar condolencias. El verdadero homenaje a quienes lo han perdido todo es elevar este debate a la altura de la dignidad de nuestra gente, alejándolo del ruido, del simplismo y del cálculo electoral. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que tanto dentro como fuera del Pleno, pues hoy lo que se han escuchado sobre todo son gritos de dimisión. Dentro, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha dicho que Mañueco es el responsable de todo, de las tragedias de los incendios, y que es un incompetente, ¿no? Ha dicho además, hoy estamos aquí hablando de esta tragedia por su culpa y es imposible acallar las voces de la comunidad. Claro, le reprocha, entre otras cosas, el haber estado desaparecido los primeros días de los incendios, sobre todo en el Bierzo, pero también de no ejecutar la partida correspondiente a la prevención de los mismos. No ha sido el Partido Socialista el único en hacer este tipo de acusaciones. Unidas Podemos ha hecho lo mismo. El señor Francisco Igea, lo recuerdan, ahora en el Grupo Mixto, antes en Ciudadanos, pues también ha pedido su dimisión con unos motivos que son bastante parecidos a los del Partido Socialista. Pero esto es lo que ocurría dentro. ¿Qué ha ocurrido fuera del Pleno? Pues esto. Era un grupo de bomberos forestales y agentes medioambientales con sus uniformes, bateando el suelo con las palas que portaban. Han quemado paja, neumáticos, han hecho sonar las motosierras que llevaban para explicar la situación en la que ellos trabajan a diario, y en esa hoguera pues han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones. Quiñones, ya saben que es el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Muy democrático todo, ¿eh? Además quemando esas fotografías, se lo pueden imaginar, ¿no? Claro, esa puesta en escena que hemos visto esta mañana, dice el diario El País hasta ahora, que ha reunido a 500.000 de personas protestando ahí frente a las Cortes en Castilla y León. Esto no es nuevo. Quizá hoy la puesta en escena haya sido mayor porque había más medios de comunicación, precisamente para conocer qué es lo que se iba a decir dentro, no para explicar lo que iba a haber fuera, porque llevamos varios días viendo esas protestas, eso sí, en diferentes puntos, en diferentes capitales de provincia, pero también con sindicatos, con plataformas vecinales que reclaman la dimisión de Mañueco. O sea, quieren hacer algo parecido a lo de Carlos Mazón, al presidente de la Comunidad Valenciana, por su ausencia el día de la riada. Pero los casos son iguales, son bien diferentes, ¿no? Al final, efectivamente, lo que se nota es el electoralismo del momento. Porque además, en la riada podemos hablar de 20 horas de riada donde no se ha evacuado a la gente y donde el señor Mazón estuvo en un restaurante 6 horas por lo menos. Pero en el caso de Castilla y León es que hablamos de 3 semanas de incendios. Y solo los primeros días, cuando el señor Quiñones sí estaba trabajando, se ausentó Mañueco. Los primeros días. Después volvió corriendo a dar explicaciones. Pero claro, esto, recordemos que hay unas elecciones el próximo mes de marzo. Claro, dentro ya del Pleno, Mañueco ha explicado que
no tienen razón las personas que se estaban quejando fuera, porque ¿de qué se quejaban? Entre otras cosas, de la precarización del operativo de la extinción de los incendios. Decía el presidente de la Junta de Castilla y León que ese operativo se ha reforzado. Porque a pesar de todas las dificultades descritas, tenemos un buen operativo. Y aquí no caben demagogias. Un operativo que es capaz de apagar casi 350 incendios en 3 semanas, muchos de ellos simultáneos, con alto índice de gravedad, merece todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento, señorías. Es un operativo que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está integrado por 4.720 profesionales forestales, más del 70% de personal público. Más que en el 2022, porque hemos venido trabajando en los últimos años en la mejora y en el perfeccionamiento del operativo. Claro, lo que ha hecho también Mañueco en su exposición es atribuir buena parte de esos incendios a la acción del hombre, a los incendiarios o a los pirómanos, como los llaman en el Partido Popular, ¿no? Por eso, y así están titulando la mayor parte de los periódicos hasta ahora, lo que hace el presidente de la Junta de Castilla y León es hablar de que ha habido un cóctel perverso que se ha juntado junto con las condiciones meteorológicas para que al final, bueno, pues nos encontremos con estas semanas donde es realmente difícil extinguir los fuegos, aunque ya ha pasado lo peor. Claro, esta es la teoría principal y esto es lo que el Partido Popular está haciendo desde comienzos de semana, cuando Alberto Núñez Feijóo hizo su presentación con ese dossier de 50 medidas para intentar combatir los incendios y que esta situación que estamos viviendo este verano no se vuelva a repetir. Porque hay que hacer cosas, hay que hacer muchos deberes, demasiados igual, aunque luego caiga en el olvido dentro de prácticamente una semana o 2 semanas. Es decir, que el cambio climático no está detrás de todos estos incendios, ¿no? Eso es lo que dice el Partido Popular. Es que aquí está la mano del hombre. Es donde está la clave. Y en el gobierno no lo quieren ver, aunque ayer, antes de ayer, Fernando Grande Marlaska sí que quiso hablar como responsable del Ministerio del Interior de las personas detenidas. Hombre, menos mal, por lo menos. Así que un cóctel perverso, ha dicho Mañueco, es lo que ha hecho que hayamos llegado a esta situación. ¿Que se habrán cometido errores? Sí, pero hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, ha dicho. Y lo más importante, si hemos actuado así, no ha sido para arañar votos, ¿vale? No ha sido para arañar votos. No hay cálculo electoral. Depuraremos responsabilidades, veremos dónde hemos metido la pata. Pero es que esto hemos trabajado desde el primer momento. Claro, mientras tanto la ministra Sara Agesen pues sigue a lo suyo. ¿Lo suyo qué es? Bueno, pues las comisiones interministeriales, el papeleo, la propaganda, para seguir defendiendo la lucha contra el cambio climático, para seguir ideologizando los incendios. Tenemos que anticiparnos, tenemos que estar siempre mejor preparados. Nos resulta imprescindible alcanzar entre todos un pacto frente a la emergencia climática. Espero y deseo que sigamos todos trabajando, todas las fuerzas políticas, todas las administraciones y la sociedad civil en su conjunto, para conseguir este pacto de un país como España, que es especialmente vulnerable. Pues aquí cada loco con su tema, ¿no? Como decía aquel. El otro foco informativo interesante de la jornada está en Extremadura. Allí los reyes Felipe y Leticia han visitado también las zonas más afectadas por el incendio de Jarilla, que ha arrasado 17.000 hectáreas y que se ha convertido en el peor incendio forestal de la historia en esa comunidad autónoma. Primero han llegado al municipio de Rebollar, es una población que se evacuó en el Valle del Jerte, que estuvo rodeada por las llamas y donde, pues los afectados han podido conversar con los monarcas para expresarles su impotencia, ¿no? Ha dicho que muchos de ellos queremos que lleguen las ayudas, pero sobre todo lo que queremos es que no se olvide lo que ha pasado. Eso es lo que le reclamaba Juan a los reyes, un ganadero que ha perdido gran parte de sus animales. Ha habido una anécdota esta mañana también cuando la reina ha visto a una familia que llevaba un cachorro de perro que tenía solamente ni 2 semanas de vida, que nació en el peor momento del incendio de Jarilla.
Y se ha acercado la reina y está hablando con ellos, y cuando la familia le ha dicho que se llama fuego, pues le han explicado a doña Leticia que es precisamente la mejor manera de no olvidar el horror por el que han pasado, ¿no?, en este mes de agosto. Bueno, después de ese pueblo de Rebollar han ido a otro que se llama Cabezabellosa, de 300 habitantes, que ya hemos hablado de él este verano también, porque si lo recuerdan fue aquel pueblo donde hubo una quincena de vecinos que se resistió a abandonar sus casas, ¿lo recuerdan? Así han recibido a los Reyes. ¡Viva los Reyes! ¡Viva! Pero seguía el abrazo que ha querido dar a todas las personas, a los afectados, haciéndose selfies, afirmando, no han llegado a firmar autógrafos, aunque había gente que les estaba dando los bolígrafos para lo mismo, ¿no? Pero ahí además han podido saludar a los efectivos de emergencia, los que han estado trabajando contra el fuego en Extremadura, y también a los efectivos de protección civil, ¿no? Les han agradecido los Reyes la labor que han hecho de extinción de los incendios. Claro, en Extremadura, en 2 meses han sufrido unos 40 incendios. 40 incendios. Han calcinado más de 50.000 hectáreas. Y hoy pues era un día de comparecencias. Hoy la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha presidido en Hervás, en esa localidad cacereña, pues la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta, donde ha anunciado una batería de medidas pues destinadas no solo a paliar los daños económicos que han sufrido el sector turístico y agroganadero, sino también a intentar acompañar a todos los que lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, han aprobado que los autónomos o las pymes del sector turístico más afectados pues puedan solicitar por lo menos 3.000 euros por beneficiario de las pérdidas. También líneas de financiación con condiciones preferentes, o sea, préstamos de hasta 50.000 euros con plazos flexibles, algunas ayudas directas también para explotaciones agrícolas, para el cerezo, el olivo, el castaño frutal y otros cultivos asociados. Son 3.000 euros por hectárea de cultivo que se haya perdido, 500 por cada unidad de ganado mayor, 100 por colmena y 37 por los cerramientos que se hayan podido dañar. Y además, ha dicho Guardiola que lo que van a hacer ahora es trabajar porque esto no se repita, ¿no?, en favor de la prevención. Les anuncio que vamos a aumentar la jornada de los 138 puestos de trabajo de bomberos forestales conductores del plan Infoest de un 50% a un 100%. De este modo se va a garantizar que las tareas de vigilancia, prevención y extinción se desarrollen con la misma intensidad durante todo el año y no solo en la época de peligro alto. Pues esto está muy bien. Esto está fenomenal que lo hagan, que lo tendrían que hacer en todas las comunidades autónomas. Y que ya hizo, si lo recuerdan, de tapadillo el Gobierno hace unas semanas, como les contábamos aquí en Casa de Herrero, cuando de repente nos encontramos con que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado un convenio colectivo nuevo, una modificación, una actualización del convenio colectivo con Traxa, que ya saben que es esa empresa pública que, además de enchufar a personas de la confianza del señor José Luis Ábalos, pues ejecuta proyectos de conservación del medio ambiente, de desarrollo rural, de emergencias. ¿Y qué decidieron? ¿Qué es lo que publicaron? ¿Por qué lo quisieron modificar? Hombre, pues porque las brigadas de refuerzo de incendios forestales, los BRIF, pues no tienen las mejores condiciones de trabajo. Les han cambiado, les han incrementado sus salarios base, su remuneración de las horas extra, un 15 y un 20% sus salarios es lo que han decidido que vayan a subir. Pero también algo importante, como decía la presidenta de la Junta de Extremadura, el trabajo de los técnicos BRIF, que tienen mucho más trabajo en verano, va a tener que ser realmente productivo también durante el invierno, el otoño, el invierno y la primavera, porque van a tener que hacer labores preventivas. Claro. Es que llegamos tarde a este capítulo, como llevamos denunciando todo el verano, ¿eh? Y hoy les decía que era un día de comparecencias. Hoy ha comparecido también, ya en la esfera nacional, el ministro de Agricultura, Luis Planas. Luis Planas ha sido en el Senado, ya saben, a la petición del Partido Popular, donde él mismo ha dicho que está sorprendido con esta petición de comparecencia porque la prioridad ahora es extinguir los incendios y que solo cuando estén extinguidos pues podrán hacer una valoración adecuada. O sea, que no le ha gustado. Otros, como Margarita Robles, decían que iban encantados a estas comisiones, ¿no? Pues el señor Planas no le gusta porque considera que igual ya ha trabajado lo suficiente.
en el comienzo de los incendios, que tampoco teníamos noticias suyas. Claro, lo que ha dicho el ministro, bueno, ha dado una serie de datos sobre las hectáreas agrarias que se han visto arrasadas, 35.000 ha explicado, ha hablado del cambio climático, de que es el peor año en materia de incendios desde que existen registros, ha dicho, habla de una cifra récord, dicen, solo en 2 semanas han ardido más que en todo 2022. Claro, si se actúa tarde, ya sea por negligencia o por incompetencia, es lo que ocurre. Que las llamas también avanzan sin control. Sin control. Se han quemado 360.000 hectáreas, 35.000 son agrarias, 25.000 son tierras arables, 5.000 son frutales, 2.100 viñedos, y luego ha dicho que al olivo parece que ha sido muy limitado cuánto les ha afectado, ¿no? Bueno, eso sí, estaba un poco preocupado por los viñedos de Orense, de Monterrey y de Valdeorras, también de Castilla y León, porque están en plena vendimia y por tanto las cosechas pues se van a ver perjudicadas. También la maduración de la uva, ha dicho. Es verdad que se agradece que sea un ministro comprometido, o sea, por lo menos sabe de qué habla, se sabe los temas de pe a pa. Pero se nota cuando ha sacado el tema de las anotaciones que el PP distribuyó sin querer el otro día, cuando presentó el dossier de las 50 medidas antiincendios, de que también hace ese uso partidista totalmente, ¿no? Arremetiendo contra el Partido Popular. Claro, en ese documento del PP, si lo recuerdan, habían escrito unas anotaciones que eran de uso interno, ¿no? Para que cuando saliera Feijóo a explicarlas, pues vendiera bien el tema, ¿no? Dónde tenía que hacer hincapié, dónde no. Esta medida, por ejemplo, ya está en vigor, pero la pedimos para que se note. El problema es que distribuyeron ese dossier por error, tal cual, a la prensa. Y esto es lo que los medios amigos del gobierno pues han utilizado estos días. Claro, no habíamos escuchado a ningún ministro hablar de este capítulo hasta hoy, cuando el responsable de Agricultura lo ha querido recordar. Como el propio texto de las propuestas indica, algunas de ellas ya sabemos que están en vigor, pero las pedimos para que se note. Bien, hay una de ellas en que no aparece esta observación, pero que se pide: el aumento del adelanto de las ayudas y de los pagos a agricultores y ganaderos hasta el 80%. Lo pide el Partido Popular en su documento. Yo, créanme, sinceramente pienso que no es de mala fe, por su parte, el pedirlo. Creo sinceramente que no es mala fe. Es simplemente pura ignorancia. Es ignorancia, es lo que decía el ministro, porque decía que en Bruselas esto ya se ha aprobado y que, por tanto, como lo hacen como una propuesta y encima se les olvida poner la anotación. Bueno, eso es que está él en la letra pequeña, algo tenía que reprochar. Pero ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ya que ha empezado a calentar motores contra los populares, ha pasado al ataque ya sin anestesia, para reprochar que solo han estado en la confrontación con el gobierno, mientras sin embargo, lo que hacía era trabajar para sofocar las llamas. El Gobierno de España ha estado luchando contra el fuego en apoyo de las comunidades autónomas y el Partido Popular ha estado luchando contra el Gobierno de España. Y creo con sinceridad que esto no es justo, ni los ciudadanos deben sin duda admitirlo. No es justo tampoco que nos mientan, ¿no?, a los ciudadanos, que no podemos admitir que hubiera un ministro de Transportes, Óscar Puente, desde el minuto 1, haciendo un supuesto sarcasmo, utilizándolo con el dolor de las víctimas para reclamar la presencia de los presidentes que estaban de vacaciones autonómicos, ¿no? Tampoco recuerda el señor Planas los capítulos de Marlaska, el tercer día del comienzo de estos grandes incendios, en las médulas sobre todo, diciendo que si las comunidades autónomas no son capaces de gestionar los incendios, que se lo dijeran al gobierno. O de la directora de Protección Civil, la señora Barcones, atacando a las autonomías por no actuar. O Margarita Robles diciendo que el ejército no podía hacer nada, que solo la UME en estas situaciones. Aún así enviaron a 500 militares después. En definitiva, el gobierno trata de echarle toda la culpa de la prevención y la extinción a las comunidades autónomas que no son de su color político. Pero es curioso ese doble discurso. También les digo que es para volverse loco, porque mientras atacan a las autonomías, les piden unidad. Voy a hacer un llamamiento para que no solo estemos unidos en la lucha contra el fuego, sino también en esa recuperación de las zonas afectadas por el mismo. Pues que se aclaren, porque arremeten con fiereza contra la oposición y contra las comunidades autónomas que tan mal lo están pasando. Y después dicen que unidad ahora. Fenomenal. Que es para volverse loco, o no lo es, ¿no?
Bueno, aún así, Planas también ha aprovechado su comparecencia para confirmar algunas ayudas que ya están llegando de agroseguros, que han recibido 168 partes por daños causados por los incendios en el mes de agosto, pero que es una cifra muy provisional, porque frente a las 900 de julio, pues agosto va a ser mucho peor y, por tanto, todavía no pueden cuantificar las ayudas que van a llegar para los agricultores. Así que cuando acaben los incendios se hará el balance y después llegarán las ayudas. Veremos para cuándo, claro. Hace hoy justo una semana que Pedro Sánchez, el presidente, visitaba el Principado de Asturias. Lo recuerdan, ¿no? Para arropar a Adrián Barbón, al único presidente autonómico del PSOE afectado por los incendios, ¿no? Donde, si recuerdan, hizo ese elogio de colaboración extraordinaria con la Administración Central. Qué bien lo estaba haciendo Barbón y qué mal Guardiola y Rueda, ¿no? Ni un gracias. Pero bueno, a Barbón todo elogios. Ese día, hace hoy justo una semana, dijo una cosa que creo que debemos recordar. Sí, por supuesto, el compromiso del Gobierno de España como hacemos con todas las catástrofes, de que vamos a estar aquí cuando los medios de comunicación ya no estén y que, en cambio, pues siga siendo necesaria esta reconstrucción que, por desgracia, pues nos tardará meses, sino años. Recordando que cuando ya no estén los medios de comunicación, el Gobierno sí que estará prestando su ayuda. Pero llevamos todo el mes de agosto recordando en qué situación se encuentran decenas de familias en la isla de La Palma, todavía durmiendo en barracones donde no se puede habitar porque están hasta oxidados desde 3 meses después de que entrara en erupción el volcán de Cumbre Vieja. Y hoy, además, lamentablemente, hoy se cumplen 10 meses de la Dana, del 29 de octubre, con esos torrentes de agua que se llevaron la vida de 228 personas. Y esa ayuda prometida pues no ha llegado en su totalidad. Si lo recuerdan, desde el Gobierno anunciaron paquetes de medidas, de ayudas, de préstamos, de bonificaciones en los impuestos por valor de 16.000 millones de euros para reconstruir, para que la gente volviera a comenzar sus vidas, para recuperar las pérdidas materiales. Y de esos 16.000 millones aún quedan por repartir más del 60%. Más del 60%. Y eso que la ministra de Ciencia, la líder del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, en el día de ayer, cuando le preguntaron sobre la situación real de las ayudas y la poca ejecución por parte de la escasa ejecución por parte del Gobierno, ella lo que dijo es que era más bien culpa de los valencianos, porque no están pidiendo las ayudas. Porque no las están pidiendo. ¿Están llegando? ¿Son efectivas? ¿En qué situación se encuentran los pueblos que fueron, en gran parte, arrasados por el agua? De todo ello queremos hablar con el alcalde de Utiel, en Valencia, con don Ricardo Gabaldón. Señor Gabaldón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su localidad tiene 12.000 habitantes. Es verdad que sí. Murieron 6 vecinos, hubo 300 casas que quedaron arrasadas por el torrente de agua, por el fango, por el barro, y ahora están en un proceso de reconstrucción. Ahora mismo, ¿cómo está su pueblo y cómo están sus vecinos? Bueno, pues efectivamente, vamos contando los meses. Ahora hacen 10 meses de aquel trágico 29 de octubre. Y bueno, los vecinos están por una parte esperanzados porque estamos intentando reconstruir todo lo que se nos llevó la Dana, pero claro, por otra parte, pues también hay cierto grado de impaciencia, ¿no? Porque va todo muy, muy despacio. Hay algo que no vamos a poder hacer nada por ello, que son las 6 personas que fallecieron en Utiel, y eso pues ya es irrecuperable, pero bueno, el resto por lo menos que podamos hacerlo cuanto antes y que las infraestructuras municipales por lo menos que estén bien. Hay un problema que es el músculo de los ayuntamientos, pues es insuficiente para hacer todo lo que se tiene que hacer, con lo cual, bueno, pues mover todo ese mecanismo nos cuesta. No se flexibilizó tampoco ningún mecanismo de administrativo para que pudiera ser más rápido. Y bueno, pues ahora es cuando estamos empezando a hacer ciertas obras que empiezan a ver los vecinos en las calles. Hay una cosa que me preocupa mucho, ¿sí? Porque lo que se ve y se ve el destrozo, pero lo que hay debajo del suelo, todo lo que son los alcantarillados, todo lo que es bueno, pues el ciclo del agua, eso me preocupa todavía mucho más, porque vienen ahora bueno, pues la época ya de lluvias, de otoño, y bueno, pues ahí sí que es más preocupante, porque si vuelve a llover
Esperemos que no sea así y que no sea con la intensidad que lo hizo, pero si vuelve a pasar lo mismo será mucho peor, porque estamos peor preparados en infraestructuras que el 29 de octubre pasado. Sí, lo que pasa, señor Gabaldón, que ahora efectivamente cuando llegue septiembre y principios de octubre es cuando tradicionalmente, ¿no?, en la Comunidad Valenciana también vemos esas gotas frías, ¿no? Entiendo también su Sí, preocupación, precisamente porque sí. queda poco tiempo. Van a trabajar, entiendo, a contrarreloj para intentar subsanar los problemas que pueda haber en el subsuelo. Sí, vamos a intentar hacerlo. La Consellería de Infraestructuras y de Medio Ambiente ha sacado recientemente una ayuda para que, bueno, nos dirijamos a una empresa pública, Baersa, para que nos ayude a detectar toda esta necesidad que tenemos, todas las poblaciones, pero en concreto en Utiel. Y claro, es muy complicado que lo podamos hacer, pero no nos queda otra. Tenemos que intentarlo, porque si vamos con la reconstrucción no vamos a poder, porque imagínese, nosotros hemos reparcelado por barrios y aquí tenemos 6, 7 barrios donde tenemos que actuar. Y no solo es en el alcantarillado, es en el alumbrado, pavimentación, aceras, alcantarillado, pero de barrios enteros. Entonces eso es imposible, porque ahora hemos puesto uno en marcha que puede estar en medio año, por ejemplo. Ese uno. Dentro de los 7 que tenemos, pues claro, es imposible. Tenemos que intentar agilizar con el alcantarillado, y sobre todo porque están muchos estropeados, muchos embozados. Vamos con los colectores reparando muchos de ellos que ya se han reparado, pero no solo es el colector, es luego todo lo que va por abajo. ¿Y de dónde sacan los fondos para realizar todas estas obras de reconstrucción? Bueno, pues depende, porque estas que estamos hablando ahora tendremos que ver con la Consellería cómo lo podemos afrontar. Yo estoy seguro que la Consellería nos va a ayudar. Y lo que son los barrios enteros, ahí sí que teníamos pues la ayuda que comentaban que el Ministerio hizo para los ayuntamientos para lo que es infraestructura. Pero no vamos a llegar, claro, va muy despacio y por lo tanto tenemos que utilizar otro mecanismo. También hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo. En Utiel en concreto empiezan las fiestas la semana que viene, el día 5, del 5 al 14, y bueno, pues hemos pretendido dar la imagen de lo más posible de normalidad, ¿no?, para que los utilanos y las utilanas puedan disfrutar también de unos días de asueto, ya que lo han pasado tan mal. Hemos intentado hacer lo mínimo para que se puedan hacer unas ferias. El Paseo de la Alameda, que estaba justo encima del río Magro, que se desbordó, pues estaba fatal. Hemos hecho obras que nos hemos gastado ahí pues bastante dinero, pero son obras que no son definitivas, son temporales, transitorias, hasta que se acometa la obra en conjunto. Hemos ido reparando todo lo que son las aceras que están al lado. Hemos ido, otras obras de urgencia en la Mesilla y en el Remedio, pero son obras que hemos tenido que sacar en la mayoría de ellas fondos propios para poderlas acometer, porque no hemos podido acometer todavía el proceso gordo, que será el del barrio entero y el de la Alameda entera. Pero bueno, vamos haciendo malabarismos como podemos y sí que vamos a llegar a tener la infraestructura mínima para desarrollar las fiestas, igual que pudimos abrir las instalaciones deportivas, ya que algunos municipios pues no pudieron llegar. Pudimos abrir todo el polideportivo y las piscinas de Utiel y de las aldeas. Y bueno, por lo menos intentamos dar la apariencia de normalidad para que los vecinos y vecinas de Utiel pues puedan disfrutar, insisto, del verano en su día, y ahora pues de la fiesta, que merecido y ganado lo tienen. Claro que sí, que por lo menos puedan disfrutar unos días, que eso seguramente lo agradezcan. Señor Gabaldón, una última cuestión. ¿Qué le trasladan los vecinos? O sea, ¿tienen los que perdieron sus casas, ya están en ellas, han recibido las ayudas pertinentes, las han solicitado? Porque decía la señora Morant que es que el problema es que la mayoría no las solicitan. Bueno, pues los vecinos hay un poco de todo, ¿no? En Utiel los vecinos, yo creo que están de alguna manera muchos agradecidos, ¿no?, al esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, por los trabajos que estamos haciendo ahora de reconstrucción. Pero con respecto a las ayudas, claro, ahí sí que tenemos más problemas, porque las ayudas que eran del gobierno se quejan un poquito de que no están llegando, y yo ya no sé si las han solicitado o no, porque eso no pasaba
por mi mano, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que tendríamos que acelerar un poco cualquier tipo de ayudas, sean municipal, autonómica, estatal, agilizarlo al máximo, porque han pasado 10 meses ya y claro, quieren rehacer su vida. Incluso en el barrio de La Fuente, que ha sido el más dañado, bueno, pues ya hay muchos vecinos que están allí intentando rehacer sus casas. Es un barrio, imagínense, de 200 viviendas, que ha sido un barrio fantasma durante estos 10 meses. Ahora es cuando ya empiezan a ir allí y nosotros también empezamos ya a reconstruir lo que es el barrio. Pero las ayudas que necesitan los vecinos tienen que recibirlas, porque si no es imposible. Me consta que algunos sí que las han recibido y están acometiendo las obras, pero también me consta de algunos que no las han recibido y claro, eso es un poco más lamentable después de todo el padecimiento, pues que ni siquiera tengas esa posibilidad. Aquí hay otro añadido en Utiel, que es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, y son las explotaciones agrícolas, sí, que también necesitan de muchas ayudas y bueno, pues no se han recibido todas, ¿eh? Yo creo que bueno, eso ahí sí que tendríamos que hacer un esfuerzo todos para que el ciudadano cuanto antes por lo menos vea paliada en parte esa desgracia que ha sufrido. Pues don Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel en Valencia, gracias por habernos atendido y mucho ánimo en la reconstrucción y felicidades también por organizar, aunque sea unas fiestas más pequeñas, pero que sus vecinos se lo agradecerán. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias, Leticia. Hasta luego. Pasan 2 minutos de las 4:30, 3:30 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este viernes 29 de agosto. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Al margen de todas las declaraciones producidas a cuenta de la gestión de los incendios, hoy la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que será el próximo martes 2 de septiembre cuando el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. El Ejecutivo asumirá más de 83.000 millones de euros en deuda regional. Recordamos que la condonación está incluida dentro del acuerdo entre el PSOE y Esquerra para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, aunque eso sí, hoy la ministra de Hacienda ha defendido que esta condonación será equilibrada y que no encerrará privilegios para ninguna autonomía. La escuchamos. Es mentira que haya un cupo catalán, es mentira que haya un trato privilegiado hacia otras comunidades autónomas, es mentira, pero es que además les invito a ustedes que lean las declaraciones que hacen otros líderes territoriales, por ejemplo en Cataluña, y que vean las declaraciones que hacen los partidos catalanes respecto a las conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Y continúa la pugna política por las declaraciones que les contamos ayer que hizo en su cuenta de X el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife. Escribía Abascal textualmente que ese barco de negreros había que confiscarlo y hundirlo, palabras a las que reaccionó el ministro de Justicia, Felipe Bolaños, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que tachó a Abascal de fascista y xenófobo. Bueno, pues a ello se ha sumado hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha pedido directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se posicione al respecto. Y lo que creo es que el Partido Popular tiene un enorme problema con el señor Abascal y con Vox. Y yo creo que la ciudadanía española se merece una respuesta del señor Feijóo. ¿Está dispuesto el señor Feijóo a hacer lo que está haciendo con la extrema derecha española, vulnerando los derechos fundamentales y fomentando el odio? ¿Van a continuar así? ¿Es este el camino que ha elegido el Partido Popular? Y por cierto que en materia migratoria el Gobierno balear ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno que regula la situación de contingencia migratoria para proteger a los menores no acompañados. Es el segundo recurso de Baleares relativo a la crisis migratoria. Recordamos que previamente Baleares había interpuesto un recurso ante el Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería y ahora la intención es que el Gobierno recapacite y no remita más menores no acompañados de los que ya llegan a las costas de Baleares. La consejera de Presidencia, Antonia Estarellas, ha dicho hoy que el reparto es opaco y arbitrario. Esta regulación afectaría gravemente a nuestra autonomía financiera, poniendo en peligro el sistema de protección de los menores y dificultando la gestión de los recursos destinados a esta finalidad.
Y en clave económica, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el dato adelantado del índice de precio de consumo del mes de agosto. La inflación se ha mantenido estable en el 2,7%, igual que en julio, y en su nivel más alto desde hace 6 meses, tras encadenar 2 meses de subidas. La inflación subyacente, por su parte, que excluye alimentos frescos y energía, al ser más volátiles, ha crecido 0,1 hasta el 2,4%. Rafael Quevedo. Son datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Esta estabilidad en los precios se explica porque las subidas de los carburantes se compensaron con el abaratamiento de los alimentos y una menor subida de la electricidad. Con este dato se frena la escalada de la inflación que se había registrado en los 2 meses anteriores. El Ministerio de Economía ha valorado que la moderación de los precios junto a la subida de los salarios está permitiendo recuperar el poder adquisitivo de las familias. En cambio, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, sube 0,1 hasta el 2,4%, su nivel más alto desde abril, y encadena ya 2 meses de aumentos. Los datos definitivos se conocerán el 12 de septiembre. Gracias, Rafael. Y sepan que España ha presentado ante la Unión Europea un plan para detener la hambruna en la Franja de Gaza, que incluye también la propuesta de adoptar más sanciones contra Israel, acusado de inducir esta crisis alimentaria que pone en peligro la vida de miles de gazatíes. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha destacado que el plan también busca garantizar que ningún país de la Unión Europea venda armas a Israel y que se mantenga el apoyo financiero a la autoridad palestina para evitar su asfixia económica. Por eso voy a proponer un plan para la Unión Europea. Lo que todos sabemos que traerá paz y estabilidad a Oriente Medio, la solución de 2 estados. Tenemos que garantizar que nadie en la Unión Europea va a vender armas a Israel para continuar esta guerra. Y terminamos en el exterior porque durante los próximos 30 días el conflicto entre Estados Unidos e Irán tendrá a las Naciones Unidas como campo de batalla. Si antes de mediados de octubre el régimen de los ayatolás no cancela su decisión de fabricar armas nucleares, la ONU deberá ordenar a todos sus países miembros, incluidos China y Rusia, que impongan a Teherán fuertes sanciones económicas, comerciales y militares. En concreto, el convenio diplomático vence el 18 de octubre. Ese día, si no hay acuerdo, Irán comenzaría a padecer fuertes sanciones a nivel global. Y en los deportes, muchas novedades, empezando por una nueva lista de Luis de la Fuente en la selección española de fútbol. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Ante Bulgaria y Turquía, una lista como suele ser ya habitual con Luis de la Fuente, con pocas novedades. Han regresado Carvajal y Rodri, los 2 capitanes, tras superar sus lesiones en la rodilla, y se ha colado Jesús Rodríguez, es decir, que no ha convocado al portero del FC Barcelona, Joan García. Si hubiera sentido presión, lo hubiera traído. No siento ni por él ni por nadie. Que nosotros no miramos la procedencia de los jugadores. Que aquí no vienen jugadores de clubes. Esto es la sección española. Que no empecemos a hacer cablas que si vienen 6, 7, 3, que no, que eso no es lo importante. Lo importante es que viene aquí a defender un escudo, un país y un orgullo de selección. Hoy a las 7:30 arranca la tercera jornada en Primera División con un Elche-Levante, y ojo al Elche, que está cerca de fichar a Ziyech, exjugador del Chelsea o Ajax de Ámsterdam. A las 9:30 de la noche, Valencia-Getafe, y para mañana 4 partidos. El primero a las 5 de la tarde, el Alavés-Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está intentando cerrar su 7º fichaje. Nico González, extremo de la Juventus de Turín. A las 9:30 de la noche, mañana sábado, Real Madrid-Mallorca. En el último partido, Xabi Alonso dejó en el banquillo a Vinicius Junior. Yo creo que es una muy buena posición para él, la que jugó el otro día de extremo izquierdo, asociándose, buscando el 1 contra 1, dándole continuidad al juego, y después de unos partidos en los que no había participado demasiado, fue importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo. Fue buena noticia. En la Vuelta Ciclista a España tenemos segunda etapa pirenaica. Hay 13 ciclistas escapados, entre ellos está Juan Ayuso, que sacan 4 minutos al pelotón. En la Fórmula 1 tenemos este fin de semana Gran Premio en Holanda, y ha ido muy bien esta mañana para los españoles en los entrenamientos libres. Fernando Alonso ha sido 4º y Carlos Sainz 8º. Y en el US Open de tenis, en unos minutos, a las 5:30, Carlos Alcaraz jugará su partido de tercera ronda ante el italiano Darderi. Gracias, Sergio. Más noticias en el boletín de las 5 con nuestros compañeros de los servicios informativos.